Lo primero que debe quedar claro es esto. No existen mensajes de una caja negra del avión en el que viajaba Jason Jiménez. La aeronave no tenía registrador de voces de cabina, ni registrador de datos de vuelo. La propia investigación oficial confirmó que la normativa aplicable a ese tipo de operación privada no exigía instalar esos equipos. Por eso, cualquier audio presentado como la última conversación de la tripulación, cualquier supuesto mensaje desesperado y cualquier diálogo atribuido a una caja negra debe ser tratado como información no verificada. El dato más impactante no es lo que habría dicho una grabación. El dato más impactante es que esa grabación nunca existió. Sin embargo, la ausencia de una caja negra no significa que el accidente sea un misterio imposible de reconstruir. Los investigadores tienen horarios, documentos de mantenimiento, registros de vuelo, imágenes captadas por testigos, evidencia sobre el terreno, restos de los motores, condiciones meteorológicas y datos técnicos de la aeronave. Cada uno de esos elementos permite ordenar los últimos minutos del vuelo. Y cuando se colocan en secuencia, aparece una historia mucho más precisa, pero también más inquietante, porque muestra que entre el inicio del despegue y el impacto transcurrieron apenas unos 2 minutos. El accidente ocurrió el 10 de enero de 2026. La aeronave era un Piper PA-31-325 Navajo con matrícula N325FA. A bordo viajaban 6 personas, entre ellas el cantante colombiano Jason Jiménez. El vuelo debía salir del aeródromo Juan José Rondón, en Paipa, Boyacá, y dirigirse al aeródromo Olaya Herrera en Medellín. El plan indicaba una velocidad estimada de 160 nudos, una altitud prevista de 12,500 pies y una autonomía de combustible de 3 horas y 30 minutos. La ruta planeada pasaba por Paipa, Ubaté, San Francisco Honda y La Pintada antes de llegar a Medellín. La salida había sido estimada inicialmente para las 15:05. No obstante, la información preliminar señala que la aeronave realizó el rodaje hacia la pista 05 y comenzó la carrera de despegue aproximadamente a las 16:09. A las 16:11 se registró el accidente. Es decir, el vuelo no llegó a estabilizarse en una fase normal de ascenso. Tras abandonar la pista, la aeronave perdió altura y terminó colisionando contra el terreno en la finca Marengo, vereda Romita, municipio de Paipa, en el departamento de Boyacá. El lugar del impacto estaba aproximadamente a 97 kilómetros del umbral de la pista 23 del aeródromo Juan José Rondón. La zona era un cultivo de cebolla situado a unos 8.838 pies de elevación. La inspección indicó que el avión llegó al terreno con un ángulo relativamente elevado. Desde el primer punto de contacto hasta la posición final, hubo un desplazamiento de unos 21 metros. Esa distancia tan corta revela una desaceleración muy fuerte en el primer impacto y muestra que la aeronave no recorrió una gran extensión después de tocar el suelo. Los investigadores encontraron en el lugar todas las secciones principales del avión. Ese hallazgo permitió descartar, al menos en la etapa preliminar, una ruptura estructural completa mientras la aeronave todavía estaba en el aire. No aparecieron grandes componentes dispersos a kilómetros de distancia. Los restos estaban concentrados en el área del accidente. Esto es importante porque reduce la fuerza de una versión muy difundida en redes sociales, según la cual el avión habría explotado o se habría desintegrado antes de tocar tierra. La inspección también encontró otro detalle decisivo. No había señales de hollín en el primer punto de impacto que demostraran un incendio previo a la colisión. El fuego se inició después. La explicación preliminar es que la violencia del choque dañó la estructura de los tanques de combustible. El combustible liberado entró en contacto muy probablemente con zonas calientes de los motores y se produjo la deflagración. Por tanto, la evidencia disponible no respalda la afirmación de que una explosión en pleno vuelo haya sido la causa inicial del descenso. Esto cambia por completo la pregunta. La investigación no busca explicar, busca establecer por qué la aeronave perdió altura poco después del despegue antes de que el fuego comenzara. Y en esa búsqueda aparecen varias líneas que deben examinarse con cuidado. Rendimiento durante el despegue. Potencia entregada por cada motor. Configuración de las hélices.
peso y balance. Mantenimiento reciente. Condiciones del aeródromo. Altitud por densidad. Decisiones operacionales. Reacción de la tripulación. Ninguna de esas líneas por sí sola constituye todavía una causa demostrada. Uno de los datos que más atención ha generado es el mantenimiento realizado al motor izquierdo el día anterior. El 9 de enero de 2026, el Piper se encontraba en el aeródromo Olaya Herrera de Medellín. Allí se había efectuado un trabajo reciente que incluyó el cambio de anillos en 3 cilindros y el cambio de magnetos. Debido a esa intervención, se programó un vuelo de comprobación con 4 ocupantes. Antes de esa prueba, a las 12:57, la aeronave recibió 2 galones de combustible. Según los registros disponibles, el vuelo de comprobación despegó a las 13:39. La aeronave realizó un sobrevuelo por el noreste y regresó al aeródromo a las 14:06. No se reportaron novedades. Más tarde, a las 16:19, el avión despegó de Medellín con destino al aeródromo Flaminio Suárez Camacho, en Bogotá, y aterrizó a las 17:09, sin inconvenientes registrados. Después volvió a despegar de Bogotá a las 17:21, con destino a Paipa, y aterrizó a las 17:53, nuevamente sin que el informe consignara una anomalía durante el trayecto. Esa secuencia es fundamental. El motor izquierdo había sido intervenido, pero el avión realizó un vuelo de comprobación y 2 desplazamientos posteriores, sin novedades anotadas. Esto no elimina la posibilidad de una falla. Tampoco permite afirmar que el mantenimiento causó el accidente. La investigación debe revisar quién hizo el trabajo, qué procedimientos siguió, qué piezas se instalaron, cómo se documentaron las pruebas y qué condición presentaban los componentes después del impacto. Sin esas respuestas, acusar a una persona o a un taller sería una conclusión prematura. La aeronave había sido fabricada en 1982. Para enero de 2026 tenía más de 4 décadas de antigüedad y acumulaba 8.788,95 horas de vuelo. Esa cifra puede parecer alarmante para alguien que no conoce la aviación, pero la edad de un avión no determina por sí sola si es seguro o inseguro. Lo decisivo es el programa de mantenimiento, el cumplimiento de inspecciones, el control de los componentes y la aeronavegabilidad documentada. El informe preliminar afirmó que el N325FEA se encontraba aeronavegable y que cumplía los requisitos técnicos para efectuar el vuelo. El Piper estaba equipado con 2 motores Lycoming TAO 540-B y hélices Hartzell. El motor número 1 registraba 422, 85 horas desde nuevo. El motor número 2 acumulaba 4.896 por 5 horas desde nuevo y 1.320, 75 horas desde su última reparación mayor, según los datos consignados. La hélice número 1 tenía 7.897, 95 horas desde nueva, y 109 horas desde su última reparación. La hélice número 2 registraba el mismo tiempo total desde nueva, y 1.340, 75 horas desde reparación. Esos números no revelan automáticamente una falla. Sirven para establecer la historia de cada componente y comparar su estado con los límites, inspecciones y trabajos exigidos. Por esa razón, la investigación contempló trasladar motores y hélices a instalaciones especializadas en Estados Unidos. La Dirección Técnica de Investigación de Accidentes Aéreos de Colombia coordinó la participación de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, la Administración Federal de Aviación y los fabricantes, Piper Lycoming y Hartzell. El objetivo era analizar los componentes con un nivel de detalle que no puede obtenerse únicamente observando los restos en el campo. También se debe observar el lugar desde donde despegó el avión. El aeródromo Juan José Rondón se encuentra a 864 pies sobre el nivel del mar. Tiene una pista de asfalto con orientación 05 y 23, una longitud de 540 metros y un ancho de 23 metros. Es un aeródromo no controlado. Estaba autorizado para operar y contaba con señalización y anemoscopios, pero no tenía servicio de tránsito aéreo ni servicio propio de información meteorológica. Eso significa
que la tripulación debía apoyarse en procedimientos y fuentes disponibles para evaluar las condiciones antes del despegue. A las 16:11, el modelamiento atmosférico utilizado por los investigadores estimó una temperatura de 3,4 grados centígrados. Una temperatura de rocío de 12 grados, humedad relativa del 91% y viento de apenas un nudo desde una dirección aproximada de 332 grados. Las imágenes satelitales mostraban nubosidad baja dispersa y fragmentada con techos estimados entre 2.000 y 5.000 pies. No se observaron señales de tormentas convectivas, cortantes de viento de bajo nivel, ni corrientes térmicas relevantes. Por eso la versión de una tormenta repentina no encaja con la información preliminar. El accidente ocurrió con luz diurna y bajo condiciones meteorológicas visuales. Sin embargo, existe un valor menos conocido que puede ser importante. La altitud por densidad fue calculada en aproximadamente 9.919 pies. Aunque el aeródromo está físicamente a 8.174 pies, el avión podía comportarse, desde el punto de vista del rendimiento, como si estuviera despegando a una altitud todavía mayor. A mayor altitud por densidad, el aire es menos denso. En términos sencillos, las alas generan menos sustentación a la misma velocidad. Las hélices pueden ser menos eficientes, y los motores pueden entregar un rendimiento inferior al esperado en condiciones más densas. Eso obliga a calcular con precisión la distancia de despegue, la velocidad, el peso, la temperatura y el margen disponible. No significa que la altitud por densidad haya causado por sí sola el accidente. Significa que cualquier disminución adicional de potencia, cualquier exceso de peso o cualquier configuración inadecuada podía tener consecuencias más serias durante los segundos críticos del ascenso. Aquí aparece una de las hipótesis más repetidas. Se ha hablado de un posible exceso de peso. No obstante, el informe preliminar no declaró que la aeronave estuviera sobrecargada. Para demostrarlo se necesita reconstruir el peso real de cada ocupante, el equipaje, el combustible a bordo y la distribución dentro del avión. También se debe calcular el centro de gravedad. Un avión puede estar dentro del peso máximo y aún así tener un balance desfavorable. Del mismo modo, puede haber comentarios de testigos o estimaciones públicas que no coincidan con los registros exactos. Otra línea de atención es la actuación del piloto. El comandante tenía 38 años. Contaba con certificado vigente de piloto privado extranjero y habilitaciones para avión monomotor y multimotor terrestre. También disponía de licencias colombianas vigentes. La licencia de piloto comercial había sido emitida el 18 de abril de 2022. La de piloto privado el 15 de mayo de 2022. La licencia de instructor de vuelo había sido expedida el 13 de diciembre de 2025. El último chequeo registrado en el Piper PA-31, 325, N325FA, se realizó el 30 de marzo de 2025 en el aeródromo Flaminio Suárez Camacho y tuvo resultado satisfactorio. El certificado médico estaba vigente y sin limitaciones especiales para el vuelo. De acuerdo con la bitácora consultada, al 25 de octubre de 2025, el piloto acumulaba 1.650 horas y 45 minutos de vuelo. Son datos que contradicen la idea de una persona sin formación o sin documentación, pero las licencias y la experiencia tampoco permiten descartar un error humano. La investigación debe analizar decisiones, procedimientos, carga de trabajo y reacción ante cualquier anomalía. La posición de los controles y los daños encontrados también serán analizados. En partes del sistema se verificó continuidad de cables hacia alerones, flaps, timón de dirección y elevadores. El tren principal y el tren de nariz fueron encontrados replegados. El flap derecho apareció en posición replegada, mientras que el estado del flap izquierdo no pudo determinarse debido a la destrucción causada por el fuego. Estos indicios ayudan a reconstruir la configuración, pero deben interpretarse con prudencia porque el impacto puede mover, romper o deformar componentes. Los investigadores tampoco pudieron recuperar una lectura directa de los instrumentos de cabina. El fuselaje, el área de pasajeros y el puesto de mando sufrieron daños severos por el incendio posterior al impacto.
No fue posible identificar con claridad las posiciones de varios instrumentos y palancas. Esa pérdida de información explica por qué la ausencia de registradores de vuelo resulta tan relevante. Un grabador de datos habría permitido conocer velocidad, altitud, rumbo, potencia, aceleraciones y otras variables. Un grabador de voces habría permitido saber qué escuchó. Esta diferencia es esencial. Una cosa es que los investigadores busquen memoria electrónica. Otra muy distinta es afirmar que encontraron una conversación final y que esa conversación ya reveló la razón del accidente. El informe preliminar no publicó frases del piloto, advertencias grabadas, ni intercambios de cabina. Tampoco declaró una causa probable. Su función era presentar hechos iniciales, describir el lugar, documentar los restos y explicar qué tareas continuaban pendientes. La hora del aviso también ayuda a comprender la velocidad con la que se desarrolló todo. La Dirección Técnica de Investigación de Accidentes Aéreos fue alertada a las 16:10, 7 minutos después de la hora consignada para el accidente. Ese mismo día comenzaron la recolección de documentos y la inspección de los restos. Los equipos trabajaron en el lugar los días 10, 11 y 12 de enero. Se reunieron especialistas en operaciones aeronavegabilidad, motores, incendio, reconstrucción, factores organizacionales, fotografía y video. Hasta ahora la secuencia confirmada es breve. La aeronave comenzó la carrera de despegue cerca de las 16:09. Logró abandonar la pista, perdió altura. Impactó el terreno alrededor de las 16:11. El fuego apareció después de la colisión. Las 6 personas a bordo fallecieron. Todo lo demás debe clasificarse según su nivel de certeza. El mantenimiento del motor izquierdo es un hecho. Que ese mantenimiento haya causado una falla todavía no lo es. La elevada altitud por densidad es un hecho. Que haya sido la causa principal todavía no lo es. La falta de registradores es un hecho. Los supuestos mensajes de la caja negra no lo son. Por eso la pregunta sobre la razón del accidente debe formularse de manera responsable. No se puede afirmar todavía que fue el motor izquierdo. No se puede afirmar que fue sobrepeso. No se puede afirmar que fue una maniobra incorrecta. No se puede afirmar que fue el clima. Tampoco se puede asegurar que el avión era inseguro únicamente porque fue fabricado en 1982. La autoridad señaló que era aeronavegable. Esa conclusión preliminar deberá contrastarse con inspecciones de mantenimiento, análisis de motores hélices, rendimiento y documentación operacional. El informe actualizado el 27 de enero de 2026 enumeró las tareas pendientes. Investigación de operaciones, investigación de mantenimiento, análisis de aspectos médicos y de supervivencia, estudio de rendimiento, investigación del incendio, revisión de las operaciones de aviación privada, examen de motores y hélices, evaluación del factor humano. Además, se anunció una segunda inspección minuciosa de los restos y la revisión de las organizaciones de mantenimiento involucradas. Mientras ese proceso avanza, el vacío dejado por la caja negra ha sido llenado por rumores. Se han atribuido frases a la tripulación. Se han presentado alertas visuales como prueba concluyente. Se ha dicho que el piloto conocía una falla y decidió volar. Se ha señalado al cantante como responsable de presionar una salida. Ninguna de esas acusaciones aparece demostrada en el informe preliminar. Repetirlas como hechos puede perjudicar a familias, técnicos y personas que no tienen posibilidad de responder. La responsabilidad periodística exige separar 3 niveles. Primero, lo confirmado por documentos oficiales. Segundo, las hipótesis que los expertos consideran técnicamente posibles. Tercero, los rumores sin evidencia verificable. En el primer nivel están la hora, el lugar, la matrícula, la pérdida de altura, el impacto, el fuego posterior, la ausencia de registradores, el mantenimiento del día anterior y las condiciones generales del aeródromo. En el segundo nivel están una posible pérdida de potencia, problemas de rendimiento, peso y balance, o decisiones de la tripulación. En el tercero están las conversaciones inventadas y las causas declaradas sin análisis oficial. La razón definitiva puede depender de una combinación. Imaginemos únicamente como ejemplo técnico
Un avión, operando en un aeródromo elevado con alta altitud por densidad, 6 ocupantes y una anomalía parcial de potencia durante el ascenso. Cada factor reduce el margen. Si además la tripulación debe reaccionar a muy baja altura, el tiempo disponible puede medirse en segundos. Ese ejemplo explica por qué los investigadores estudian varias áreas al mismo tiempo. No afirma que esa cadena exacta haya ocurrido. Lo que sí puede decirse es que la fase del vuelo era extremadamente crítica. El despegue exige que motores hélices configuración peso, velocidad y decisiones funcionen dentro de márgenes calculados. A velocidad baja y altura mínima, una variación que en crucero podría ser manejable puede volverse decisiva. El hecho de que el accidente ocurriera apenas 2 minutos después del inicio de la carrera concentra la atención en el rendimiento inicial y en cualquier evento surgido inmediatamente después de abandonar la pista. Jason Jiménez tenía 34 años cuando ocurrió el accidente. Su muerte provocó una enorme conmoción en Colombia y en otros países donde su música había ganado público. Esa dimensión emocional explica por qué millones de personas buscan una respuesta rápida. Pero el dolor colectivo no acelera los análisis de laboratorio. Tampoco convierte una versión viral en evidencia. La mejor forma de respetar a las víctimas es exigir precisión, no fabricar una última conversación que nadie ha podido demostrar. Hasta que exista un informe final, el documento preliminar debe leerse por lo que es: una fotografía inicial de la investigación, no una sentencia. Sus hallazgos descartan algunas narrativas, como el incendio previo al impacto o una ruptura completa en vuelo. También confirman elementos importantes, como la pérdida de altura tras el despegue y la inexistencia de registradores, pero dejan abiertas las preguntas centrales sobre potencia, rendimiento, mantenimiento, carga, configuración y actuación humana. La revelación más importante entonces no es una frase pronunciada en cabina, es una ausencia. El Piper N3225FA no llevaba el equipo que habría registrado esas palabras. No hay un audio oficial con el último diálogo. No hay mensajes de caja negra publicados. No hay una confesión técnica que resuelva el caso en segundos. Lo que existe es un rompecabezas construido con 21 metros de desplazamiento sobre el terreno, una distancia de 97 kilómetros desde la pista, una altitud por densidad de 9.719 pies, un mantenimiento reciente y un vuelo que duró apenas unos minutos. ¿Esos datos acercan a los investigadores a la verdad? Pero todavía no autorizan a declarar una razón única. La causa final deberá explicar por qué el avión dejó de mantener altura, qué potencia entregaban los motores, cómo estaban configuradas las hélices, cuánto pesaba realmente la aeronave, dónde se encontraba su centro de gravedad, qué decisiones tomó la tripulación y si algún componente falló. Solo cuando todas esas piezas coincidan, será posible pasar de las hipótesis a una conclusión. Por ahora la frase más honesta es también la más contundente. Los supuestos mensajes de la caja negra no salieron a la luz porque esa caja negra no estaba instalada. La razón definitiva del accidente de Jason Jiménez aún no puede proclamarse como un hecho cerrado. La evidencia preliminar muestra una pérdida de altura casi inmediata después del despegue, seguida por el impacto y un incendio posterior. Todo lo demás continúa bajo análisis. Y en una investigación donde 6 vidas se perdieron, la verdad no debe construirse con rumores sino con datos capaces de resistir cada pregunta.